El 25 de noviembre de 1177, un muchacho moribundo de 16 años, con las manos vendadas y 500 caballeros, se enfrentó a 26.000 de los mejores guerreros del Islam. Al caer el sol, el ejército musulmán más poderoso del mundo yacía destrozado, y el genio militar más improbable de la historia había escrito su leyenda con sangre. Piensa un segundo en estos números. 500 contra 26.000. Una desventaja de 52-1. El destino de la civilización cristiana en Tierra Santa colgaba de un hilo tan fino que era invisible. Pero antes de que termine esta historia, te voy a revelar 3 cosas que cambiarán para siempre como ves la guerra medieval. La señal secreta que convirtió una muerte segura en victoria total. ¿Por qué la guardia de élite de Saladino huyó en camellos, abandonando a su líder legendario? Las inquietantes palabras finales entre Balduino y Saladino que la historia intentó borrar. Lo que hace esta historia verdaderamente increíble es esto. ¿Cómo pudo Balduino siquiera sostener una espada con la lepra avanzada devorando su carne? ¿Qué error táctico cometió Saladino que ningún historiador vio venir? ¿Por qué los propios cronistas musulmanes llamaron a esta batalla un castigo divino? ¿Cómo pudieron guerreros mamelucos curtidos, que nunca habían conocido la derrota, romperse ante caballeros adolescentes? ¿Cómo pudo el 90% de un ejército simplemente desaparecer en una sola tarde? Esta es la historia del rey enmascarado, que no sentía dolor contra el sultán que nunca había conocido la derrota. El año 1177 fue la hora más oscura de los reinos cruzados. Durante casi 8 décadas, los caballeros cristianos habían mantenido precarios enclaves en Tierra Santa. Pero ahora la marea giraba y giraba muy rápido. Las grandes fortalezas cruzadas que una vez dominaron el paisaje caían una tras otra. Sus defensores abrumados por un mundo islámico resurgente unido bajo un solo nombre, Saladino. Pero en Jerusalén ocupaba el trono alguien extraordinario, Balduino IV. Coronado a los 13 años, cargaba una maldición que debería haberlo matado hace años atrás, la lepra, la enfermedad que las mentes medievales veían como el juicio del mismo Dios. A los 16, su cuerpo fallaba. Sus manos, envueltas en vendas de seda, apenas podían sostener una espada. Su rostro, oculto tras una máscara de plata, escondía rasgos devastados por la enfermedad. Los cortesanos susurraban que estaba maldito por Dios y, sin embargo, de forma imposible, gobernaba con una claridad que dejaba atónitos a amigos y enemigos. Lo llamaban el rey leproso, el muchacho que no debía estar vivo y mucho menos al mando de los ejércitos cristianos. Frente a él estaba Saladino, la espada del Islam, un líder que combinaba genio militar con auténtica piedad. A los 40 años había unido Egipto y Siria, forjando el estado musulmán más poderoso desde los primeros califatos. Su ejército había aplastado todas las fuerzas enviadas contra él. Su sola reputación podía vaciar castillos sin disparar una sola flecha. Mientras Balduino luchaba contra su propio cuerpo en descomposición, Saladino comandaba un imperio que se extendía desde el Nilo al Éufrates. La balanza de poder era ridículamente desigual. Los estados cruzados, fracturados por rivalidades internas, apenas podían reunir 15.000 hombres en total, dispersos en docenas de castillos y ciudades. Saladino mandaba más de 100.000 guerreros, con la riqueza de Egipto financiando campañas sin fin. No era cuestión de si caerían los cruzados, sino de cuándo. Los nobles en Jerusalén ya preparaban en secreto el exilio, barcos esperando en los puertos. Se negociaban tratados a escondidas. La caída del reino cristiano en Jerusalén era cuestión de meses, tal vez semanas. Pero lo que las crónicas no cuentan es que Balduino IV no solo luchaba contra Saladino, corría también contra su propio cuerpo, sabiendo que cada batalla podía ser la última, que cada victoria se compraba con un dolor que ningún hombre sano había soportado. Cuando el otoño de 1177 se convirtió en invierno, los informes de inteligencia trajeron noticias aterradoras. Saladino estaba concentrando el mayor ejército de su carrera, 26.000 jinetes, incluidos sus mamelucos de élite. Su destino era obvio, Jerusalén. La guarnición de la ciudad apenas llegaba al millar de hombres. La aritmética de la aniquilación era simple. Mientras la enorme hueste de Saladino avanzaba hacia el norte como una plaga de langostas, en la sala del trono de Jerusalén sucedía algo sin precedentes. Balduino IV, llevado en litera porque caminar se había convertido en una agonía, se enfrentó a una decisión que definiría la historia. Sus consejeros le suplicaron que huyera. Un rey leproso de 16 años no tenía por qué encabezar una última resistencia. Pero Balduino habló con una voz que hizo llorar a los cruzados más curtidos. Puedo morir mañana o dentro de 10 años, pero moriré como he vivido, defendiendo este reino. La matemática era devastadora.
Balduino solo pudo reunir 500 caballeros, incluidos 80 templarios, esos monjes guerreros que habían jurado no retroceder jamás, no rendirse jamás, no mostrar misericordia a los guerreros del Islam, y apenas 3.000 infantes, muchos de ellos campesinos locales con más valor que entrenamiento. Juntos se enfrentaban a la aniquilación. El ejército de Saladino era una visión apocalíptica. 26.000 jinetes, incluidos 8.000 mamelucos esclavos entrenados desde la infancia en el arte de la guerra, cada uno de los cuales valía por 3 jinetes ordinarios. Las crónicas musulmanas lo describen como un océano de acero y de fe. El tren de suministros solo se extendía kilómetros, prueba de la confianza de Saladino. No planeaba una incursión, planeaba una conquista total. Lo que ocurrió después dejó atónitos a cronistas cristianos y musulmanes por igual. Balduino, a pesar de tener las manos tan dañadas que necesitó ayuda para ponerse la armadura, insistió en liderar personalmente al ejército. Los templarios lloraban cuando alzaron a su rey y lo ataron a una silla porque sus piernas ya no podían sujetarse en el caballo. La máscara de plata que ocultaba sus rasgos devastadores brilló bajo el sol de noviembre. «Miradme», dijo Balduino a sus caballeros reunidos. «Dios me dio esta enfermedad para que, cuando logremos la victoria, ningún hombre pueda atribuirla solo a la fuerza humana». Saladino, acampado cerca de Ascalón, recibió los informes de la patética fuerza de Balduino con diversión. Sus emires ya se repartían las tierras conquistadas. ¿Por qué no iban a estar seguros? El sultán había reunido el mayor ejército musulmán desde la primera cruzada. Sus exploradores informaban de que las murallas de Jerusalén apenas estaban guarnecidas. Los mejores caballeros del reino estaban dispersos en fortalezas lejanas. Pero Saladino cometió una suposición fatal, que Balduino esperaría tras los muros de Jerusalén. El terreno alrededor de Monguisag era perfecto para la caballería musulmana. Colinas suaves y llanuras abiertas donde los números decidían. Las lluvias de otoño aún no habían empezado. El suelo estaba firme para cabalgar. Todos los manuales militares, todos los precedentes de guerra decían lo mismo. En la batalla abierta siempre gana la fuerza mayor. El 23 de noviembre, Saladino dejó atrás la fortaleza de Ascalón sin molestarse en sitiarla. ¿Para qué perder el tiempo en asedios cuando Jerusalén misma estaba en defensa? Su ejército se dispersó, confiado y ansioso, saboreando ya la victoria. Los grupos de forrajeos se extendieron por el campo. La disciplina se relajó. Después de todo, ¿qué amenaza podía suponer 500 caballeros ante 26.000? Pero oculto en la niebla, en la mañana del 25 de noviembre, el ejército de Balduino había abandonado Jerusalén en una marcha desesperada, 75 kilómetros en 36 horas. Un ritmo demencial, incluso para hombres sanos. Una tortura para un rey cuyo cuerpo se estaba literalmente descomponiendo. Los templarios se turnaban para llevar la litera de Balduino cuando perdía el conocimiento por el dolor. No marchaban para defender Jerusalén, sino para encontrar lo único que podía salvarla, el ejército de Saladino en la peor posición posible. El 25 de noviembre amaneció claro y caluroso, algo inusual para finales de otoño en el Levante. A las 6 de la mañana, la fuerza exhausta de Balduino había cubierto terreno imposible. Los caballos echaban espuma por la boca. Los hombres se tambaleaban de cansancio, pero sus exploradores trajeron noticias electrizantes. El ejército de Saladino estaba disperso a lo largo de 5 kilómetros, dedicado al saqueo, con la guardia totalmente baja. El gran maestre templario Odón cabalgó hasta la litera de Balduino. «Señor, Dios los ha entregado en nuestras manos». Pero incluso él no pudo ocultar el shock ante el siguiente informe. No eran 20.000, sino 26.000 guerreros. Sus estandartes oscurecieron el horizonte como un frente de tormenta. Los caballeros de Balduino reaccionaron con visible desesperación. Algunos lloraban abiertamente, otros rezaban. Las matemáticas eran imposibles. 52 enemigos por cada caballero cristiano. Entonces Balduino hizo algo que nadie esperaba. A pesar de un dolor que habría matado a la mayoría de los hombres, exigió que lo alzaran de la litera y lo colocaran sobre su caballo. «Caballeros», su voz sonó clara a pesar del sufrimiento. «David se enfrentó a Goliat con fe. Nosotros nos enfrentaremos a 26.000 con Dios». A las 11 de la mañana, Saladino recibió su primera advertencia. Nubes de polvo al norte, avanzando rápido. Su reacción inicial fue incredulidad. Los informes no tenían sentido. Balduino no se atrevería a salir de los muros de Jerusalén. Tenía que ser un grupo de exploración, nada más. Esa sobreconfianza le costaría muy caro. A mediodía, la verdad se hizo innegable. En la cresta de las colinas aparecieron los estandartes cruzados, la cruz roja sangre de los templarios, las cruces doradas de Jerusalén. Las fuerzas dispersas de Saladino intentaron frenéticamente reformar sus líneas. Pero 5 kilómetros es mucha distancia cuando el enemigo carga al galope tendido. La lógica militar exigía que Balduino esperara,
que dejara a Saladino organizarse luego y se retirara a un terreno defendible. En vez de eso, exactamente a las 2 de la tarde, el rey leproso levantó su mano vendada. Esa fue la señal secreta que sus caballeros habían estado esperando. 500 lanzas bajaron al unísono a posición de carga. El ataque imposible había comenzado. Pero Saladino había pasado por alto un detalle crucial que condenaría a su ejército. Sus fuerzas estaban divididas por una serie de barrancos invisibles desde la distancia. Lo que parecía terreno abierto era en realidad un terreno que canalizaría a los fugitivos hacia trampas mortales. Balduino, a pesar de su juventud, había reconocido lo que la experiencia de Saladino había pasado por alto. La reacción del ejército musulmán lo dice todo. Los mamelucos de élite, esos guerreros que habían enfrentado a los catafractos bizantinos y la caballería nubia sin pestañear, simplemente se quedaron paralizados. Durante preciosos segundos no pudieron procesar lo que veían. 500 hombres cargando contra 26.000 no era una guerra, era un suicidio colectivo. El propio Saladino, observando desde su puesto de mando, dejó caer su maza dorada. Los cronistas registraron fielmente el gesto, incapaces de ocultar el shock de su señor. «Locura», susurró. Luego, más alto a sus oficiales en pánico, dijo: formad línea, pero formar línea requiere tiempo, y Balduino no les había dado ninguno. La carga cruzada cubrió 300 metros en menos de un minuto. 500 jinetes acorazados avanzaron como una avalancha. A 500 metros comenzó la lluvia de flechas musulmanas. Caballeros caían. Los caballos gritaban y rodaban por el suelo, pero la carga nunca vaciló. A 200 metros, el terror total se hizo evidente para las primeras filas musulmanas. No eran simples caballeros, eran fanáticos, hombres que creían que la muerte en combate les garantizaba el paraíso. Los templarios, con su estandarte blanco y negro ondeando sobre sus cabezas, avanzaban como los demonios del infierno cristiano. A 100 metros sucedió algo extraordinario. El propio Balduino, atado a su silla, sangrando por las heridas reabiertas, levantó su espada. El gesto era imposible. Sus manos enfermas no deberían haber podido sujetar un arma, y sin embargo, todas las crónicas cristianas y musulmanas lo registran. El rey leproso cabalgaba al frente. A 50 metros, los caballos musulmanes empezaron a retroceder, a pesar de los esfuerzos de sus jinetes. Los animales sentían la muerte acercándose, y la muerte estaba a segundos. El suelo temblaba literalmente bajo los pies de cascos. Nubes de polvo se alzaban como el humo. El ruido era indescriptible. Truenos mezclados con gritos de guerra en 3 idiomas. El choque de armas preparándose. A las 2 en punto, bajo el sol abrasador del levante, Balduino levantó su mano vendada y desafió el infierno. Las 2 en punto golpearon como el martillo de Dios mismo. La cuña templaria de 80 caballeros, convertida en una lanza humana, chocó contra el centro musulmán a medio formar a todo galope. El sonido fue como montañas colisionando. Un estruendo que los hombres a 8 kilómetros afirmaron haber oído. En esos primeros segundos, 300 mamelucos dejaron de existir, aplastados bajo cascos atravesados por lanzas de fresno de 3,5 metros. Pero el verdadero shock no fue el impacto, fue lo que siguió después. En vez de girar tras la carga, los templarios hicieron lo impensable. Siguieron adelante, hundiéndose más en las filas musulmanas como una hoja buscando el corazón. Detrás de ellos, los 420 caballeros seculares de Balduino golpearon en una segunda oleada, explotando el hueco abierto por los monjes guerreros. A las 2:15 llegó el primer momento imposible. El centro de Saladino, 8.000 de los mejores jinetes del Islam, empezó a ceder, no a retroceder, a ceder, como una presa agrietándose bajo la presión. Los comandantes musulmanes no daban crédito a sus ojos. ¿Cómo podían 500 caballeros exhaustos empujar hacia atrás una fuerza 16 veces mayor? Entonces ocurrió algo que desafió toda la lógica militar. Los caballos cruzados, exhaustos por la marcha forzada, deberían haber fallado. En vez de eso, lucharon como criaturas poseídas. Se cuenta que un caballo templario, con su jinete ya muerto, siguió cargando a través de las filas musulmanas, pisoteando guerreros, sembrando el pánico con su sola existencia. A las 2:30, el pánico empezó su trabajo mortal. Un regimiento mameluco del ala izquierda del ejército de Saladino, viendo colapsar el centro, empezó a retroceder. En batalla, la duda es contagiosa, y en escasos minutos el retroceso se convirtió en corriente. Es entonces cuando llegó el golpe maestro de Balduino. Sus 3.000 infantes, ocultos en terreno muerto, aparecieron de repente en el flanco musulmán. El impacto psicológico fue devastador. Para unas fuerzas ya nerviosas, pareció que ejércitos cruzados surgían de la nada. Se escuchaban gritos de «estamos rodeados» corriendo por las filas musulmanas. Militarmente era absurdo, pero el pánico no calcula las probabilidades.
Lo imposible estaba ocurriendo. 26.000 guerreros eran derrotados por una fuerza a la que superaba 52-1. A las 2:45, la batalla se convirtió en matanza. Cuando las fuerzas musulmanas intentaron huir, descubrieron el genio táctico de Balduino. Los barrancos, que parecían rutas de escape, se convirtieron en trampas mortales. Los caballeros persiguieron a los fugitivos directamente hacia esos mataderos naturales. Las crónicas describen horrores: hombres pisoteándose unos a otros, caballos con las patas rotas gritando, los guerreros arrojando sus armas para correr más rápido. Pero entonces ocurrió lo impensable. A las 3 en punto, la guardia personal de Saladino, esos 2.000 mamelucos que habían jurado morir antes de abandonar a su sultán, rompieron filas. Eran hombres que habían enfrentado caballería mongola sin pestañear, que llevaban sus cicatrices como reliquias sagradas, y sin embargo, ante templarios que luchaban como hombres que ya veían el paraíso, huyeron. El propio Saladino, viendo desintegrarse su ejército invencible, tomó la decisión que lo perseguiría para siempre. Abandonó su caballo, demasiado lento para escapar, y montó un camello de carreras. Ver a un sultán huir en un animal de carga destrozó la última resistencia musulmana. Si Saladino huía, ¿qué esperanza tenía el resto de su ejército? A las 3:30 la persecución se convirtió en aniquilación. Los caballeros cruzados, enardecidos, persiguieron a los musulmanes fugitivos durante kilómetros. El asesinato fue mecánico, eficiente y horrible. Algunos templarios, sin armas, golpeaban a los enemigos hasta la muerte con sus propios yelmos. El suelo mismo se volvió resbaladizo por la sangre. Los historiadores modernos aún no pueden explicar esta parte. ¿Cómo mantuvieron 500 caballeros exhaustos la persecución durante 2 horas? ¿Cómo encontraron caballos al borde de la muerte fuerzas para alcanzar la caballería musulmana fresca? Los cronistas cristianos tenían una respuesta: la fuerza de Dios fluía a través de ellos. Los cronistas musulmanes, horrorizados, coincidieron. Esto era un castigo divino. A las 4 de la tarde llegaron escenas que aún persiguen los registros. Los barrancos, esas características naturales que Balduino había reconocido, se convirtieron en osarios. Los musulmanes caían en capas, los muertos amortiguando a los moribundos asfixiándose bajo más muertos. Algunos barrancos se llenaron literalmente de cuerpos, creando puentes de carne humana. La persecución solo terminó cuando los caballos cruzados finalmente colapsaron, sus poderosos corazones apagándose tras lograr lo imposible. El propio Balduino luchó a pesar de un dolor que desafiaba toda descripción. Atado a su silla, incapaz de sentir su mano de espada, dirigió carga tras carga. Caballeros juraron después que vieron lágrimas de sangre filtrándose bajo su máscara de plata, su cuerpo enfermo llorando literalmente por el esfuerzo. Y sin embargo, su voz nunca vaciló, dando ánimos, dirigiendo la matanza con brillantez táctica. El gran maestre templario protagonizó el momento más escalofriante de la batalla, al encontrar un grupo de 500 mamelucos intentando reagruparse. Lideró una carga que solo 12 caballeros los destrozaron. Cuando después le preguntaron cómo 12 habían roto a 500, respondió simplemente: ellos temían la ira de Dios, nosotros la encarnábamos. Al caer el sol del 25 de noviembre, todo el campo de batalla parecía sacado del Apocalipsis. Donde por la mañana había estado la hueste poderosa de Saladino, solo quedaban cadáveres. 20.000 musulmanes muertos. El número aún aturde. Los cuerpos yacían tan apretados que los caballos cruzados tenían que avanzar con cuidado, como caminando sobre una alfombra de caídos. Los barrancos se habían convertido en fosas comunes desbordadas, con guerreros que murieron no por heridas, sino asfixiados bajo sus propios camaradas en fuga. De los 26.000 guerreros que habían amanecido aquel día, menos de 2.000 vieron el atardecer. Los cruzados perdieron 1.100 muertos, pérdidas graves de sus apenas 3.500 combatientes, pero nada comparado con la catástrofe islámica. Esto no fue una derrota, fue una aniquilación a una escala que la guerra medieval rara vez vio. Balduino, finalmente al bajar del caballo, se derrumbó de inmediato. Los caballeros corrieron a sostener a su rey moribundo, pero él los apartó, insistiendo en su último acto. Allí, en aquel campo de muerte, el rey leproso hizo arrodillar a su ejército exhausto y rezó: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre que da la gloria. La visión de 500 asesinos cubiertos de sangre, arrodillados en oración, rodeados de 20.000 cadáveres, golpeó incluso a los guerreros más curtidos como algo surrealista. Pero espera, que esto se pone aún más loco. Las ganancias materiales inmediatas desafiaron todo cálculo. El ejército de Saladino llevaba consigo riquezas para sostener una larga campaña: oro, armas, caballos, suministros para 26.000 hombres. En solo 3 horas todo pasó a ser propiedad cruzada.
Las crónicas enumeran suficiente oro para financiar el reino durante 2 años, armas suficientes para equipar a 10 ejércitos, miles de caballos, incluidos pura sangre árabes que valían fortunas. Los templarios solos capturaron el equipo militar suficiente para equipar a todas las fortalezas cristianas del Levante. Y lo más importante, capturaron el tesoro de guerra de Saladino, toneladas literales de oro destinadas a pagar a su ejército. En una sola tarde, el reino de Jerusalén en bancarrota se volvió solvente. El impacto económico sostendría a los ejércitos cruzados durante una década. La humillación de Saladino fue total. El hombre que nunca había conocido la derrota llegó al Cairo con menos de 2.000 supervivientes de sus 26.000. Su camello de carreras le había salvado la vida, pero destruyó su reputación. Los guerreros que huyen en animales de carga no inspiran lealtad. Sus emires, los mismos que por la mañana se repartían las tierras conquistadas, ahora cuestionaban el juicio y el valor de su sultán. El impacto psicológico en el mundo musulmán fue devastador. Si 26.000 no pudieron derrotar a 500 cristianos, ¿qué decía eso sobre el factor divino? Y ahora llegamos a la tercera revelación, la que la historia intentó borrar. Según algunas crónicas latinas y árabes, que después fueron censuradas o destruidas, Balduino y Saladino se encontraron brevemente en el campo de batalla. El rey leproso, apenas capaz de hablar, le dijo al sultán derrotado: «Hoy has visto lo que puede hacer la fe cuando no tiene nada que perder». Saladino, con el rostro ceniciento, respondió: «Y tú has visto lo que puede hacer el miedo cuando cree que Dios lo ha abandonado». Ambos bandos prefirieron que esas palabras nunca quedaran escritas. Jerusalén estalló en celebraciones cuando llegaron las noticias. Las campanas repicaron 3 días seguidos, pero en la cámara real, Balduino IV yacía moribundo. El coste físico de la batalla en su cuerpo devastado había sido catastrófico. Los médicos advertían que quizá no sobreviviría esa noche. Y sin embargo, de forma imposible, el rey leproso resistió. Cuando le preguntaron cómo había encontrado fuerzas para luchar, susurró: «El dolor no significa nada cuando Dios exige servicio». Las implicaciones estratégicas fueron abrumadoras. La base de poder de Saladino en Egipto casi colapsó por la derrota. Siria cuestionó su lealtad. La cuidadosa alianza que había construido durante décadas se resquebrajó en una sola tarde. Los historiadores militares calculan que a Saladino le tomó 10 años reconstruir una fuerza comparable a la que Balduino destruyó en solo 3 horas. La batalla de Monguisag sigue siendo el ejemplo más extremo de la historia de cómo liderazgo, fe y brillantez táctica pueden superar cualquier desventaja numérica. Durante 10 años después de aquel sangriento día de noviembre, Saladino se acercó a los estados cruzados con una cautela renovada. El hombre que lo había barrido todo había aprendido que los números solos no garantizan la victoria cuando el enemigo está dispuesto a morir por su causa. Balduino IV continuó su reinado imposible durante 8 años más. Cada uno un milagro médico. El muchacho que no debería haber vivido más allá de la infancia siguió inspirando respeto a enemigos que lo superaban en 50-1. Incluso cuando su cuerpo literalmente se desmoronó, ciego, incapaz de caminar, su mente permaneció afilada y su valor intacto. Cuando finalmente murió en 1185, a los 24 años, el propio Saladino habría dicho: «Temí más a ese hombre que a ningún ejército». La ironía trágica golpea fuerte. Solo 2 años después de la muerte de Balduino, Saladino reconquistó Jerusalén. Sin el liderazgo inspirado por el rey leproso, los estados cruzados se derrumbaron. El reino que Balduino había salvado con 500 caballeros no pudo sobrevivir sin él. Y ahora os planteo la pregunta eterna: ¿los grandes momentos hacen a los grandes líderes o son los grandes líderes los que hacen los grandes momentos? Monguisag fue la única gran victoria cruzada, la última vez que los caballeros cristianos dominaron un gran campo de batalla en Tierra Santa. Todas las batallas posteriores vieron la superioridad numérica musulmana traducirse en victoria, lo que hace el triunfo de Balduino aún más extraordinario. Logró algo que debería haber sido matemáticamente imposible, que violaba todos los principios de la guerra medieval. El verdadero genio del rey leproso no fue táctico, fue hacer que sus caballeros creyeran que lo imposible era inevitable. El legado de la batalla resuena a través de los siglos. Cuando Churchill habló de su hora más gloriosa, cuando 300 espartanos resistieron las Termópilas, cuando cualquier resistencia desesperada triunfa contra todas las probabilidades, vemos la sombra de Monguisar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete, porque vienen historias y batallas mucho más interesantes. Nos vemos en la próxima.